¿Cómo está usted? javiersolorzano.com, aquí andamos. Anda, mire, como queriendo llover todavía un poco, ahorita aquí en la Ciudad de México. Ya dejó de llover, pero llovió ahorita que estábamos, incluso antes de empezar el podcast, nos dimos cuenta que estaba lloviendo un poco, pero ya dejó de llover. Oiga, bueno, aquí andamos saludándole con mucho gusto. Noticias importantes de las últimas horas. Las noticias importantes de las últimas horas tienen que ver con que han sido liberados 9 de los 12 detenidos en el caso de San Salvador Atenco. Como usted recordará, hechos violentos que hace un poco más de 4 años vivió el Estado de México, en una zona limítrofe con la capital de la República Mexicana. En aquella ocasión, los pobladores de San Salvador Atenco manifestaron su abierta oposición, no lo olvide, su abierta oposición a todo lo que tenía que ver, a todo lo que era la idea del gobierno foxista de construir un aeropuerto en la zona en donde pues ellos, de la zona de que ellos vivían. Al final, como pasa con las cosas, ¿no? Un aparente incidente menor en un mercado genera toda una movilización, y toda esa movilización, pues lo vimos nosotros por televisión, vimos el maniqueísmo televisivo echado a andar en su máxima dimensión, cuando ese maniqueísmo televisivo lo que acabó haciendo fue mostrar una especie de buenos y malos, y vea usted qué malos son los pobladores de San Salvador Atenco. Había toda una historia de agravios, había toda una historia de problemas, y la gente de San Salvador Atenco además estaba echada para adelante a todo lo que daba, estaba en contra de la construcción del aeropuerto. Eso generó una toma de conciencia, y el resto de la historia fue que ellos, los pobladores de San Salvador Atenco, agudizaron su lucha, la llevaron a los extremos, y el gobierno, a como de lugar, quiso ir imponiendo decisiones que ya no estaba en posibilidad de imponer. Vino la confrontación y el enfrentamiento, en donde fundamentalmente lo que había en buena medida era el enojo del gobierno, que iba directamente tras los pobladores de San Salvador Atenco, pero también otra cosa: los pobladores de San Salvador Atenco luchando por su dignidad y evidentemente defendiendo todo lo que fue su vida, todo lo que era su vida de años y años y años, de generaciones, su tierra, etc. El desenlace ya lo sabe: entra la policía, lleva efecto un trabajo verdaderamente, trabajo entre comillas por supuesto, un trabajo realmente lamentable, golpea, abusa de mujeres, aquellos se dice que están armados, no hay pruebas evidentes de que haya una especie de que estuvieran armados como para enfrentar a la policía. Más bien era la famosa historia de los machetes. Muchas de las mujeres que son detenidas las suben a camiones, y en los camiones son abusadas sexualmente por los policías. Nosotros escuchamos no uno sino varios testimonios, dimos a conocer varios testimonios, hemos hablado muchas veces con las mujeres que todavía 4 años y algunos meses, pues evidentemente para ellas es de un alto nivel de afectación lo que pasó. Toda esta historia ahí nos envuelve, nos confronta, y ayer se tomó una decisión a través de la Corte. La Corte le pidieron que atrajera el caso. ¿Por qué razón? Porque había elementos para que la Corte lo hiciera propio y diera un dictamen. Cuando la Corte acaba dando una decisión, esa decisión se tiene que cumplir. Pero la Corte no es quien mete a la gente a la cárcel o la saca de la cárcel, da una decisión, y es el Poder Jurídico que asume directamente, en este caso los tribunales, las cárceles, las que tienen que asumir las decisiones que toma la Corte. Hasta ahora han sido liberados, le digo, 9, en cualquier momento serán liberados los otros 3, particularmente Ignacio del Valle, que era la cabeza visible del movimiento y que le habían echado la friolera ni más ni menos que de 112 años de cárcel. ¿Qué pasa hoy con San Salvador Atenco? Yo le diría que es una decisión muy importante. Aquí hay ganadores, y también seguramente el gobernador del Estado de México ha de sentirse un poquito derrotado. Bueno, sí que lo está en un sentido, porque finalmente todo lo que se instrumentó en contra de los pobladores de San Salvador Atenco vino del gobierno del Estado de México. Entonces, lo que sí le puedo decir es que es una decisión importante, porque genera, me atrevo a decir, tranquilidad, genera en algún sentido paz. Claro que genera seguramente el enojo del gobernador del Estado de México, que él hubiera querido que se quedaran ahí, porque según él se echaron por delante todos los instrumentos. ¿Es un revés o no es un revés? Yo no sé si es el momento ahorita para saberlo. Lo que sí le puedo decir es que están libres, que se hizo justicia y que no puede ser por ningún motivo reprimida la protesta social, y no puede alguien castigársele porque en el trabajo, en su desarrollo, en lo que ellos se hace como protesta social, a alguien no se le puede castigar por lo que significa salir a la calle y manifestarse y pasar todas las cosas que pasaron. Recuerde usted lo que sucedió. Entiendo que a la distancia usted va a decir, no, San Salvador Atenco era una historia, ahí se estaba haciendo guerrilla. Mire, todo eso tenía mucho de mítico. Tan es así que vea usted cómo y bajo qué condiciones han quedado estos hombres, estas mujeres, y hoy lo único que quieren es justicia, y empieza a abrirse la puerta de la justicia. Si esto repercute
para las elecciones del 2012, para el señor Peña Nieto, pues a lo mejor debieron haber pensado antes de hacer lo que hicieron, ¿no? Antes de que se dieran todas estas condiciones. Yo sí le digo un asunto que es concreto y específico. Es el momento de la libertad, es el momento de la reconciliación, y si le está costando al país tanto trabajo reconciliarse, es una buena decisión de la Corte, porque además la Corte no lo hace de manera caprichosa, lo hace con base a elementos jurídicos a la mano y con base a las decisiones que toma la Corte, que tienen que ver precisamente con la instrumentación de la ley. Bueno, aquí andamos, están libres los de San Salvador Atenco, es una buena noticia. Entiendo que mucha gente podrá decir, pero ¿cómo es posible? Es una buena noticia, es una noticia de reconciliación y es una noticia de justicia. Bueno, pásela bien, oiga, aquí andamos, javiersolorzano.com. Tenga usted un buen día, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según nos vea. Por aquí andamos, adiós.